Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este lunes de aula virtual, que vamos a compartir hoy con nuestro querido amigo Yair Doval. Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos cibernautas, a todos los miembros del colegio, a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues a otro lunes, como se ha hecho una costumbre ya con una videoconferencia, ¿verdad? Y así es. Así es. Adelante, doctora. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Laura Martínez, que nos va a presentar un tema muy interesante sobre aditivos en prótesis removible. Jair, si quieres presentarla y presentar su currículum, porfa. Claro que sí. Bueno, pues me da mucho gusto presentarla. Bienvenida aquí al colegio y a las videoconferencias. Y bueno, es un tema bastante interesante, como ya lo dijo la doctora Lili, sobre adhesivos en la rehabilitación protésica. La doctora, su nombre es Ana Laura Martínez Ricardes. Ella es cirujana dentista, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Ixtacala. Cuenta con una maestría en ciencias, egresada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. En estos momentos, ella es asesora comercial odontológica por más de 2 años para el laboratorio GlaxoSmithKline, conferencista nacional para el laboratorio Glaxo. Pues ahora sí que la dejo con ustedes, que ella se presente con nosotros y pues si no tenemos más, para que nos comparte el conocimiento y la plática del día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Es un placer, un honor que me hayan invitado este día lunes. Ya como lo sabemos, cada lunes tenemos estas pláticas y de verdad que para mí es un placer. Los saludo justamente desde la comodidad de mi hogar, como todos yo creo que estamos ahora. Y bueno, sí, la idea es, muchas gracias doctor, muchas gracias doctora por la presentación. Aquí justo el tema que nosotros vamos a abordar se llama Importancia del uso de adhesivos en la rehabilitación protésica removible. Vamos a tener, perdón, esa rayita lo hice anteriormente, estaba haciendo mis pruebas, justamente una agenda. La agenda es bastante concreta y concisa. La idea es que al terminar el tema podamos ser capaces de identificar lo crucial que es la pérdida de dientes, el impacto que causa y el cómo nosotros, pues profesionales de la salud, justamente podemos ayudar a que el paciente tenga una mejor experiencia y tenga pues una mejor calidad de vida sobre todo. Vamos a ver en la parte de la importancia de los dientes en la cavidad bucal, vamos a ver la parte de dentulismo, también vamos a ver la parte de pacientes geriátricos, que evidentemente sabemos que es donde más prótesis dentales realizamos. Como tal, la importancia de las prótesis dentales y productos especializados justo que nos van a ayudar, como les comentaba, pues a darle esta experiencia mucho más positiva a nuestros pacientes. La importancia de los dientes en la cavidad bucal. Bueno, creo yo que la mayoría de las personas que nos están viendo evidentemente son odontólogos o están estudiando odontología y creo yo que sabemos que lo importante, justamente una de las partes importantes de nuestro sistema estomatognático justamente son los dientes. ¿Y qué tenemos que ver aquí? Bueno, como introducción vamos a ver que hay diversos factores que influyen en la pérdida dental. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan, ya que, bueno, uno creería, y de hecho creo que nos pasó con el COVID, que a lo mejor ciertas enfermedades son solamente de un entorno, ¿no? O de una clase social, y en realidad pues hay diversos factores que influyen tanto en otras enfermedades como en la pérdida justamente dental. Diferentes situaciones de nuestro entorno, ya sean conductuales, ¿no? Quienes les gusta el cigarro, la parte justamente el alcohol, ¿no? La parte también sociodemográfica también es diferente en cada, evidentemente, cada país, cada paciente, y los factores socioeconómicos, que aquí, si bien la parte como del edentulismo se maneja mucho como inversamente proporcional, ¿no? A la cantidad de dinero que uno puede tener muchas veces y a la educación que uno recibe. Sin embargo, como les comentaba, no es solamente basado en este tipo de pacientes. Siempre vamos a ver incluso dentulismo en personas que incluso no creeríamos que pudieran padecer de este problema. Justo adelantándonos un poco acerca del edentulismo, vamos a hablar ¿qué es el edentulismo? ¿Cómo lo definimos? Bueno, es la ausencia de piezas dentarias. A partir de una hasta más piezas dentarias, evidentemente podemos tener la clasificación de edentulismo tanto parcial como total. Sus principales causas, digamos, evidentemente es la caries dental no tratada, evidentemente, ¿no? Aquí lo importante que debemos saber
y como les comentaba, sobre todo a las personas que a lo mejor están estudiando odontología, que es importante saber que la mayoría de las enfermedades bucodentales tienen una fase preventiva, ¿no? Entonces, es muy importante que la caries dental, por ejemplo, pues sea tratada a tiempo. Aquí una de las principales causas de dentalgismo justamente es, como lo comentaba, caries dental y la enfermedad periodontal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros perdemos piezas dentarias? Evidentemente va a limitar totalmente la función del paciente, incluso la parte, y que nosotros vamos a tocar mucho. De hecho, quiero que esta sesión la vean, se puede hacer como un repaso, pero quiero que la vean sobre todo con la parte del impacto social, psicológico que tiene la pérdida de dientes. Saben que parece ser que es algo que a veces no le damos mucho enfoque. Y bueno, es el tercer problema de salud bucodental en el mundo, por lo cual es un problema de salud pública ya. ¿Cuál es el porcentaje de usuarios de prótesis dental a nivel mundial? Bueno, esta es una pregunta interesante que a lo mejor si nos ponemos a pensar estaría complejo, ¿no? Pero si ustedes se toman un poquito el tiempo de estar pensando incluso cuántas personas con prótesis dentales, independientemente de la consulta, no conocemos. Nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuelita, dependiendo obviamente, como lo decíamos, ciertos factores, pero la verdad es que seguramente conocen a alguien que use prótesis dental. La literatura nos informa que las tasas de dentulismo en la población adulta internacionalmente se sitúan entre el 3 y el 72%. Disculpen mis garabatos. El dentulismo no parece concentrarse solamente en países, es lo que les comentaba, en países de desarrollo. De hecho, algunos de los niveles más altos de dentulismo se han reportado en países desarrollados como Irlanda, como Malasia, como Países Bajos, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, la importancia de saber que, pues, no solo digamos que a lo mejor en estratos socioeconómicos más bajos, ustedes pueden ver esta parte. Y, bueno, en cuanto a un estudio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se encontró una amplia variación por países en la prevalencia de dentulismo. En 6 países de ingresos medios y bajos, digamos que las altas tasas de prevalencia se encontraron justamente en México, Rusia e India, entrando desde un 16.3% hasta un 21.7% de dentulismo. Si se dan cuenta, la verdad es que parecería, bueno, yo creo que ya viendo las cifras, sabemos que es un tema bastante importante, ¿no? Porque es a nivel literal mundial. Ok, hablando justo de la parte demográfica en cuanto a México, pues aquí es importante, como ustedes pueden ver en la tabla, de hecho, el eje de las X está justamente las personas que usan prótesis dentales, y en el eje de las Y ustedes pueden ver la edad promedio de los pacientes que usan prótesis dentales. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los usuarios de prótesis dentales están situados en un porcentaje, digamos, mayor, o bueno, perdón, en una, digamos, de edad avanzada de más de 60 años. Estamos hablando de justamente las personas que utilizan en porcentaje. De hecho, del 75 al 79 de años de edad, más del 67% ya son usuarios de prótesis dental, pero, y a pesar de que esta presentación va sí basada un tanto a los pacientes geriátricos, quiero que no olviden que al final un 16% también está viéndose afectado justo en pacientes que son muy jóvenes, ¿no? A mí la verdad es que, y se los comparto, ¿no? Familiares cercanos que han perdido dientes desde los 30, 35 años, eso no los debemos de dejar pasar, ¿no? Y como les decía, vamos a ver el impacto tan importante que es esta parte. Justamente en un estudio, digamos, a años que será como la CONAPO, para el 2050 casi 1 de cada 5 personas en los países desarrollados tendrá 60 años de edad. Que estamos, si nosotros digamos que vemos toda esta presentación, o bueno, esta diapositiva, ¿qué estamos diciendo? Que básicamente 1 de cada 5 personas es probable que ya usen prótesis dentales. Entonces, no hay que, a veces me pasa que con las prótesis, sobre todo removibles, nosotros como odontólogos las dejamos como un poquito al lado. Claro, porque ya están los implantes, porque hay muchos más tratamientos, sin embargo, la verdad es que si ustedes lo estamos viendo en números, ¿no? En estadística, es muy importante que le pongamos mucho foco a esta parte. Justo, ¿cuáles son las causas principales del dentulismo? Bueno,
Como lo decíamos, el edentulismo se define como la pérdida de los dientes permanentes. Fíjense que en presencia de menos dientes se ve como un marcador de dentición disfuncional. Y díganme cuántas personas o pacientes suyos no tienen menos de 20 piezas dentarias, y la verdad es que ustedes ven cómo va a afectar en todo, ¿no? Como lo decíamos, la parte de caries, enfermedad periodontal, traumatismo, incluso cáncer oral, que tampoco es tan bajo en nuestra población, y sobre todo porque tenemos población bastante fumadora, ¿no? Y siempre si unimos cáncer y alcohol, bueno, es como la parte fuerte o choque que a veces incluso en las fiestas se comparte. Bueno, ese es un marcador fuerte para el cáncer oral. Y bueno, pero no solamente la parte digamos que de la parte oral o bucal va a funcionar en esta parte de las causas. También el acceso a la atención, también las preferencias del paciente para ciertas opciones de tratamiento. No vamos a mentir, la verdad es que hasta hace algunos años la odontología era básicamente extracción por prevención, ¿no? A lo mejor un paciente, y seguramente lo tienen todavía en sus consultorios, pacientes que llegan con nosotros y decimos, y bueno, nos dicen, ¿no? Me duele, y ya vemos que tiene un problema severo de caries o enfermedad periodontal, le decimos el tratamiento y dicen, no, ¿sabe qué? Quítemelo, no lo quiero, ¿no? Entonces, al final también el nivel de educación e ingresos también puede ser una causa principal, pues, del edentulismo. ¿Y qué va a pasar? Y esto es importantísimo, el impacto fuerte que va a tener es justamente el deterioro de la función masticatoria, la mala calidad de vida relacionada justo a la salud bucal, el riesgo de enfermedades sistémicas aumentando la tasa de mortalidad y el impacto físico, psicológico y social que en verdad los pacientes con edentulismo presentan. ¿Qué otros factores influyen en la pérdida dental? Aquí estamos hablando un poquito tanto lo que les comentaba antes, ¿no? La manera en que tanto el paciente como el profesional de la salud hacen frente a determinado diagnóstico es un factor influyente para el resultado ante el tratamiento. La falta de conciencia, determinada enfermedad dental, tratamientos, determinantes sociales, la actitud del paciente, así como del odontólogo, pues son proporcionales al resultado del tratamiento, ¿no? También es como una causa y efecto, no es directo, ya que los factores etiológicos influyen a que haya grupos más vulnerables. Hay que considerar estos grupos vulnerables, pero justamente sería muy importante, y lo sabemos, que aquí en México tuviéramos como estrategias preventivas de salud. Pero digamos que este diagrama siempre es como importante en cuanto a la información. Siempre la información que manejemos entre el paciente y odontólogo es bidireccional, digamos, ¿no? Siempre es tan importante que tengamos esa conciencia y sobre todo nosotros como odontólogos de platicarles al paciente, y ya lo veremos más adelante, qué es y qué representa realmente el perder una pieza dentaria y el posterior, pues, tratamiento. Como les decía, nos vamos a manejar un poquito en cuanto a pacientes geriátricos, porque si bien decíamos que no tenemos que dejar a un lado la parte de que pacientes jóvenes pierden piezas dentarias, bueno, el gran grosso de la población pues son pacientes geriátricos. Aquí justamente la parte de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es algo que muchas personas le podemos llegar a tener miedo, sobre todo por la parte de donde nosotros ya nos volvemos dependientes de alguien más, ¿no? Creo yo que es como de los miedos más complejos, pero bueno, el envejecimiento es un fenómeno universal, es dinámico, es inevitable, ¿no? Es progresivo y pues involucra muchos cambios fisiológicos y es irreversible, ¿no? Al final creo que tenemos, como lo hemos dicho, no sé si han escuchado esa parte como de envejecer bien, ¿no? Como saber que esto viene y va a pasar. Y bueno, estos cambios siempre se van a manifestar también, como en todo nuestro sistema, pues también en la cavidad oral y en los tejidos de soporte, ¿no? Hay cambios naturales y otros pues son resultado de ciertas enfermedades. Justamente, seguimos un poquito en la parte de estadística y esto lo manejo así porque es importante que a veces con números creo que nos damos cuenta mucho de la gran importancia de las cosas, ¿no? Aquí hablamos desde que en el primer trimestre del 2016 éramos una población total mayor a los 121 millones, en el 2016 aproximadamente, 121 millones. Estamos hablando que para el 2019-2020 ya somos más de 126 millones en población. Aquí, por ejemplo, estamos viendo justamente la población de adultos mayores en porcentaje. En el 2010 era un 6.2%, en el 2015
el 7.2% de la población era adulto mayor arriba de 60 años. Vean qué tan rápido o acelerado está creciendo este porcentaje. El 10% en el 2016 y hoy por hoy, 2019-2020, estamos hablando de un 12.3 con más de 15 millones de, digamos, pacientes, digamos así, o de personas mayores de 60 años. Y evidentemente, pues también la edad media de vida, pues va a estar aumentando ahora con todo este desborde científico que tenemos, ¿no? Ya estábamos hablando que de 74, 75 años es un promedio de... México se vuelve viejo. Creo yo que no es una situación específica de México, evidentemente, ¿no? Es una parte de muchísimos países donde, bueno, evidentemente diferentes factores como que las familias con menor número, ya tengan menor número de integrantes, así como matrimonios que ya no quieren concebir hijos, ¿no? El aumento de la esperanza de vida, pues hace que evidentemente nosotros estemos yendo a que en unos años, como lo decíamos, en el 2050, incluso me atrevo a decir que antes, porque solo es una predicción, pues muchísimo porcentaje de hecho, versus jóvenes, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes, ¿no? Entonces, esto sí es importante, como le decía, proyección de la CONAPO, dice que para el 2050 habrá más ancianos que jóvenes, 22% versus un 19% de la población. Entonces, bueno, es importante que incluso hasta nosotros como odontólogos, creo yo que ha tenido mucho auge también la parte de geriatría, ¿no? Odontogeriatría, si se dan cuenta, también es un foco importante. Bueno, evidentemente debemos de tener una atención integral geriátrica, siempre. Creo yo que la atención integral debe ser en todos los ámbitos, geriátrica, de niño, pero evidentemente las personas adultas, pues tienen mayores problemas de salud, ¿no? Entonces ha cambiado en estas cosas. ¿Qué es importante? Nosotros cuando empezamos a conocer incluso o ver el diagnóstico y el tratamiento de algún paciente, es importante el acompañamiento interdisciplinario. Esto es todo un reto, ¿no? Ya que se requiere profesionales mejor preparados. Además, se tiene que realizar una atención donde estamos comunicando, ¿no? Todas las áreas, psicólogos, geriatras, médicos, odontólogos. ¿Cuántos odontólogos no conocemos que incluso no se atreven a ver a ciertos pacientes con ciertas enfermedades porque nos da miedo, no es que tiene diabetes, no es que tiene hipertensión, no es que... Entonces, eso es muy importante porque tenemos que tener siempre toda la comunicación con las personas que están llevando a ese paciente geriátrico, ¿no? Porque podemos dar un mal tratamiento, ¿no? Que le pueda llegar a afectar. Entonces, esto es importantísimo. ¿Qué se debe de evaluar en la consulta, ¿no? Cuando se realiza un diagnóstico, se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos del paciente: salud mental, salud física, estado funcional, nivel socioeconómico y circunstancias del entorno. Sabemos que cada una de estas nos va a llevar a que le demos a nuestro paciente diferentes panoramas de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la parte del nivel socioeconómico, lo comentábamos, hay pacientes que a lo mejor le podríamos dar cierto tratamiento, sin embargo, y desgraciadamente por sus ingresos pues no pueden llevarlo a cabo. Entonces, aquí también lo importantísimo que se me hace mencionar es la parte de la salud mental. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos a pensar cuando alguien llega a consulta? ¿Cómo se siente ese paciente? ¿Qué problemas tiene? Sé que muchas veces jugamos esta parte de psicólogos que tampoco está bien en nuestra consulta. Sin embargo, también es importante el saber la experiencia que incluso muchos pacientes han tenido previo con algunos odontólogos, ¿no? La verdad es que la odontología es muy noble, sin embargo, sabemos que también los pacientes ya llegan a nuestro consultorio con ciertas experiencias, a veces no tan buenas. Entonces es importante que evaluemos muchas cosas, más allá de decir, sí, perdiste un diente, necesitas una prótesis, adiós, ¿no? Aquí, bueno, la influencia de enfermedades, ¿no? Como sabemos, evidentemente, pues la presencia de diferentes enfermedades en los pacientes geriátricos, pues es muy común. No podemos negar que como les decía, sí, incluso personas jóvenes ya tienen ciertas enfermedades porque tenemos obesidad, muchísima obesidad en nuestro país, tenemos diabetes. Entonces, aquí la idea es que pues sepamos que mucho de esta pérdida dentaria pues va a estar influenciada por las enfermedades, ¿no? Ya sabemos tipo como Alzheimer, como Parkinson, como justamente el síndrome de las mucosas secas, cáncer, osteoporosis, diabetes, y evidentemente cada una pues nos va a estar afectando de diferente manera pues todo nuestro diagnóstico.
Aquí es importante, en cuanto a manifestaciones orales, ya como tal, que nosotros sepamos que, como lo comentábamos, ¿no? Las enfermedades sistémicas, incluso sus tratamientos, porque si bien es difícil la parte de saber de las enfermedades sistémicas y todo lo que nos va a afectar, también en los mismos tratamientos estas enfermedades nos pueden afectar bueno, no a un diagnóstico, sino más bien a un tratamiento. La parte de dentulismo, bueno, ya lo platicábamos, la resolución crónica de la caries alveolar residual, pues continúa siendo la principal complicación intraoral del dentulismo, ¿no? Y pues parece haber pocas oportunidades para reducir esta pérdida ósea, más para un paciente que lleva muchos años de sentado, porque sí llega a pasar, ¿no? Que llega con nosotros ya después de 10, 15 años. Me tocó un paciente que incluso tenía más de 15 años sin una prótesis, sin un solo diente, y de hecho los pacientes son inteligentísimos, o sea, desarrollan esta facilidad de poder incluso comer sin dientes, con solamente justamente la mucosa, bueno, entonces es complejo, ¿no? La disminución de la altura facial también evidentemente va a ser otra manifestación oral, y la serostomía es importantísimo porque con el cierto consumo, de fármacos, evidentemente, pues los pacientes empiezan a tener este tipo de problemas, ¿no? De resequedad. Incluso, y ya que vamos a hablar un poquito de prótesis, ya casi, justo habla de esta parte, de cómo la poca salivación también nos puede ver afectado pues como tal nuestro éxito de la prótésico, ¿no? Como les comentaba, ya entrando justo a la parte de prótesis dentales, bueno, aquí es importantísimo que ustedes vean, o les decía, dejen como a lo mejor un poco atrás la idea de que, bueno, prótesis removibles ya lo hacemos, es como fácil, como que no le damos, yo creo, mucha importancia a ciertos temas. Aquí lo importante es que es una nueva experiencia para los pacientes. El uso, pues más bien, ¿qué enfrenta un paciente dentulo? Bueno, desde la vergüenza de decir, bueno, no cuide mis dientes, porque pasa mucho que a lo mejor al principio no les molesta tanto, pero ya cuando lo pierden, y les puedo jurar que sus pacientes les han dicho, doctora, me arrepiento tanto de no cuidar mis dientes, ¿no? Tienen miedo, tienen falta de estética, ¿no? Todo esto les puede dar ansiedad, les da parte de depresión también, ¿no? Es empezar a usar una prótesis dental removible es un suceso que cambia la vida, ¿no? Aquí estamos hablando de dentulismo, pero obviamente viene la parte de rehabilitación, y cambia la vida física, emocional y psicológicamente, porque acostumbrarse a un cuerpo extraño en boca, tener que aprender a hablar con la prótesis, preocuparse por el mal aliento y los olores, por tener un objeto extraño en la boca, es muy complejo, ¿no? La verdad es que sí es parte de algo que tenemos que saber, y que no lo normalicemos, ¿no? Normalizar como, sí, te quito dientes, te pongo prótesis y ya, no hay más que hablar. No, tenemos que saber que la verdad es que el paciente hable, come y sonríe con confianza es lo que nosotros queremos, o creo yo que todos los odontólogos queremos que nuestros pacientes tengan esta calidad de vida. Hay una carga emocional muy fuerte cuando uno pierde piezas dentarias, como les comentaba. Sí, que también, yo sé que también hay ese tipo de pacientes que nosotros los vemos dentulos y decimos, ¿cómo pueden estar así, no? Sin embargo, el porcentaje mayor es de pacientes que realmente aprenden incluso a perder muchos compromisos. La gente siente que te juzga y te descubre que tienes prótesis dental, destruyen como que la confianza de una persona, uno se quiere, como aquí lo vemos, ¿no? Justamente la muchacha que se cubre porque le da miedo al hablar, ¿no? Te preocupa mucho el olor, el mal olor, afecta la intimidad. ¿Cuántas personas no conocen, en testimonios, digamos, reales, que su pareja no sabe que usa prótesis dentales, ¿no? Que todas las noches antes se van, se la quitan, se limpian o se duermen con ella justo por el miedo de que tu pareja sepa que tienes prótesis removible. Entonces, es una carga emocional de verdad fuerte, y a mí me encantaría que cada uno de ustedes, cuando tuvieran su siguiente paciente con prótesis justamente removible, yo sé que muchos ya lo hacen, pero si alguien no le había dado esta importancia en la parte emocional y psicológica, que es desde la pérdida dentaria hasta justamente el utilizar pues un objeto extraño en boca, pues nos pongamos un poco como a analizar lo difícil que es esta situación. Aquí, los compromisos sociales. Más de 1 de cada 5 personas que usan prótesis dentales admiten alejarse por ciertos alimentos a causa de sus prótesis, ¿no? Aquí hablamos que el 19% evitan comer ciertos alimentos, ¿no? Porque ya no es
Y sí, no es lo mismo, ¿no? Eso es importante, que incluso nosotros seamos claros con el paciente. A pesar de que nosotros les vamos a devolver función y estética, pues evidentemente no son dientes naturales, ¿no? El 12% son conscientes de que las prótesis dentales afectan la forma en que suena al hablar, ¿no? Hay pacientes que incluso pues tienen miedo, ¿no? Tienen miedo en que hablan y no sé si han escuchado como este justo pequeño como chasquidito, ¿no? Que le da cuando una prótesis se está como ajustando, los pacientes están conociendo su prótesis y entonces como que se escucha, ellos se sienten mal, como que incluso los dientes de acrílico truenan, que entonces al final el paciente se siente como ese miedo, ¿no? Y el 8% se preocupa por el aspecto íntimo, lo que comentábamos, ¿no? Con la propia pareja nos da miedo el que ellos se enteren, el que ellos sepan que pues que no son nuestros dientes. O incluso pueden saberlo, no lo sé. Sin embargo, el hecho de incluso atreverte a quitarte tu prótesis dental con una persona al lado, y yo te los digo porque, como les comentaba, tengo familiares que lo hacen y que es un impacto fuerte psicológico, ¿no? No quieren que sepan las otras personas, no quieren quitársela por el simple hecho de que les afecta. Aquí la parte de desafíos físicos, bueno, es también importantísimo, ¿no? Tenemos tanto síntomas orales como tanto síntomas funcionales, ¿no? La menor capacidad de masticación y la mala retención de la prótesis, junto con la irritación de la mucosa, pueden llevar a los usuarios de prótesis a evitar ciertos alimentos y un mayor riesgo incluso de malnutrición, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes, de hecho, no pueden comer una manzana? Entonces se lo parten como a pedacitos chiquititos para podérselo comer, ¿no? Porque quieren disfrutar de una manzana. O cuántos pacientes pues se les dificulta justamente el ajuste de una prótesis, o incluso no saben manejarla, empiezan a tener problemas de mucosa, y también les hablaba mucho de esta comunicación con el dentista, con el odontólogo, ¿no? Que el paciente no tenga pena de decir, oye, lastímame, y que también el odontólogo sea muy claro en estas expectativas que el paciente está enfrentando, ¿no? La verdad es que también esta mala nutrición que hablábamos, pues se debe a un cambio de la preferencia de los alimentos blandos, fáciles de masticar, que tienden a ser, la verdad, altos en carbohidratos, colesterol y calorías, pero bajos en fibra. Y entonces les digo que es como un uno a uno, ¿no? Nos enfrentamos ya ahora a que muchos pacientes empiezan a tener problemas de nutrición porque no usan sus prótesis dentales o no tienen prótesis o no están bien ajustadas o simplemente no desarrollaron esa facilidad o no se les fue explicado por un profesional de la salud en cómo tenían que utilizarla y qué retos iba a presentar en los próximos, días. Aquí voy a hablar un poquito justo de los testimonios de usuarios. Una preocupación siempre presente. Justamente se hizo pues un estudio donde queríamos saber los pacientes qué opinaban de tener una prótesis removible. Entonces, miren, las prótesis han agregado una preocupación no deseada a mi vida. Realmente las odio. Qué fuerte que uno realmente odie algo que al final es parte de uno, ¿no? Es removible, sí, pero es parte de lo que tú eres ya día a día, ¿no? Tu vida cambia el día en que tienes prótesis. Nunca olvidas que las llevas puestas. Afectan todo lo que haces. Esto es solamente uno de lo que les platico. Cambié de trabajo cuando me hice mi prótesis. Mi trabajo requería que hablara mucho frente a grupos. Yo no confiaba en mi prótesis lo suficiente como para seguir haciendo eso. Me imagino yo, ¿no? Que me dedico todo el tiempo a hablar con doctores, ahora con ustedes en esta charla, la inseguridad de tener miedo que yo esté hablando y se me pueda desalojar una prótesis. Sí, es muy fuerte el impacto. Restricciones alimenticias. La comida queda debajo de la prótesis y causa dolor. Aquí hay un plato con todos los alimentos que me encanta comer, pero no se los puede comer. El paciente lo ve y no se lo puede comer, pues porque le da miedo, ¿no? Y le preocupa que se le vaya a desalojar, como decía. Ahora, justamente vamos a hablar de la rehabilitación protésica removible y, como les decía, mucho de este impacto que les comentaba en cuanto a cuando un paciente va a utilizar algo que al final es externo, pero ya es parte de ti, ¿no? Para empezar con esto, y eso es importantísimo, desde ahí uno ve la importancia justamente de prótesis removible, la fuerza de masticación restaurada. Las prótesis dentales, hablando de una prótesis total, solo restauran una quinta parte de la eficiencia de la masticación de la dentadura natural. Solo una quinta parte, imagínense. Ahora,
comprendemos por qué es tan difícil que un paciente pueda comer una manzana, que evidentemente nosotros le decimos, tienes que dejar de comer cacahuates, ¿no? Le damos como ciertas instrucciones, indicaciones más bien, pero la verdad es que es complejo. Y viéndolo así en esta diapositiva, nos damos cuenta de que sí, ya nada es igual antes y después, ¿no? En México, justamente, 1 de cada 10 mexicanos usan prótesis removible. Digamos que el 16% justamente va a ser usuarios de prótesis removible. Las mujeres es un 61%, justamente los hombres 38%, que bueno, esto también tiene que ver mucho con los tratamientos en general odontológicos. Sabemos que las mujeres nos cuidamos un poquito más, ¿no? E incluso hasta a lo mejor la misma pena de un hombre de decir, no me gusta que me rehabiliten porque perdí las piezas dentarias y no quiero, puede llegar a pasar. Entonces las mujeres es un alto porcentaje, probablemente es porque ellas van más atención que los hombres. Y el grosso de edad es alrededor de 50 a 64 años, un 35%, y 65 años y más, un 44%. Pero acuérdense, no dejen de lado estas pequeñas, que parece poco en porcentaje, pero al final existe y seguramente en su consulta lo ven en pacientes jóvenes. En el proceso de rehabilitación protésica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Bueno, colocar prótesis es mucho más que solo odontología, ¿no? Usted como odontólogo, ustedes como odontólogos están cambiando vidas, ¿no? El proceso de pérdida de dientes puede ser traumático y la culpa asociada con no tener cuidado apropiado de los dientes, ¿no? También hay un largo periodo de ajuste mental, físico, que puede ser una experiencia frustrante para muchos pacientes. Con el apoyo y orientación adecuado del odontólogo, pues los pacientes pueden sentirse seguros y tener el control de su viaje, ¿no? Dentario, es importante. Y yo sé que muchos de ustedes después de esta plática, creo yo que vamos a hacer un poquito de conciencia en cuanto a así darle más esa importancia y ese tiempo de explicación al paciente. Retos para el odontólogo, claro, por supuesto, y alguna vez, seguramente lo escucharon, algún doctor me decía, yo a mi paciente cuando hacían prótesis superior e inferior, ¿no? Yo le digo, te regalo la prótesis inferior, solamente te voy a cobrar la superior. Decían por los retos tan grandes que una prótesis inferior sabemos que nos presentan, ¿no? Entonces, es como importantísimo que va a haber de todo, va a haber, sabemos que cada paciente es diferente y que necesita un proceso propio de él. Tenemos retos que llevarán al éxito o fracaso de las prótesis removibles, ¿no? Que coloquemos. Tendremos experiencias difíciles, pero también muy satisfactorias. Y creo yo que los amantes de la rehabilitación es lo que se dan cuenta, ¿no? A mí justo me encantaba prótesis totales en la universidad, prostodoncia total, porque yo decía, wow, o sea, la sonrisa que te da un paciente después de que tú le entregas una prótesis funcional y estética, no tiene nombre, la cara, ¿no? Creo que es de esos cambios más fuertes y más, como decíamos, la odontología es noble y es las cosas que te regala. Pero bueno, evidentemente vamos a tener pues muchos retos, ¿no? Al rehabilitar. Uno de ellos es, pues evidentemente, el área de superficie para la adhesión, la morfología ósea, ¿no? Como tal, la salivación, porque decíamos que incluso pues muchos pacientes tenían serostomía, la parte de diferentes formas justamente de ocluir incluso, y todo esto, bueno, son factores que debemos de tomar en cuenta en el momento de rehabilitar, ya que se vuelven muy impredecibles desde el momento de diagnóstico, toma de impresiones, proceso, etcétera, hasta el final de la vida de nuestro paciente, ¿no? Aquí, en cuanto al proceso del paciente, es cuando nosotros le decimos, usted necesita una prótesis dental, el paciente solamente escucha eso. Usted necesita una prótesis y se olvida del resto, ¿no? Tiene que tomar, pues, esa decisión, tiene que darse como un proceso de extracción dental, de colocación de la prótesis, de periodo de adaptación y vivir con una prótesis dental. Pero aquí, entre este caminito enrollado, digamos, por lo menos cada tercio de sus pacientes no sabe qué preguntas hacerle cuando le colocan su prótesis. Si bien nos va, bueno, digo, a los pacientes a veces, si es más de su segunda o tercera vez que hacen una prótesis, ya más o menos van sabiendo qué va a pasar, ¿no? Y qué necesitan, o llegan culpando al odontólogo de nunca me quedó mi prótesis, no me la puse porque me quedó mal, nunca me dijo esto. Y como les decía, al final es toda la información y toda la comunicación que tenemos que tener con nuestros doctores. Eso es importantísimo. Entonces, el que uno no sepa, bueno, o que sepa que los pacientes no saben qué preguntarnos, nos está hablando de que nosotros tenemos que ser mucho más explícitos con ellos en su tratamiento y que tenemos que llevarlo más
al final del camino, ¿no? En consecuencia, también muchos pacientes suelen tener mayores expectativas. Justo, ¿en consecuencia de qué? Pues de la mala información, ¿no? Tienen demasiadas expectativas, incluso por eso muchos, y me pasó un caso justo de un doctor que me platicaba que uno de sus pacientes dijo, no sé, tenía 10 piezas dentarias, quiero que me extraiga todos, no los quiero tener ya, y obviamente le decía, no, es que tienes, le explicaba, ¿no? Y el paciente dijo, no, quiero hacerlo. Entonces el doctor decía, bueno, fírmame aquí, creo que se negó primero, bueno, al final, justamente él creía, pues, que sí iba a haber estéticos, bueno, sí, la estética sí la recuperó, porque evidentemente sus dientes ya no estaban como tan bien para estar en boca, pero ya cuando se dio cuenta del grave error que tuvo, pues evidentemente era de la mano de esto, de la gran, digamos, de la alta expectativa que tienen los pacientes, altísima expectativa que tienen los pacientes, en cuanto a que sus prótesis dentales van a ser como dientes naturales, ¿no? Y eso, pues en realidad no nos acercamos a eso, pero no lo es, ¿no? Es la realidad. Ahí, perdón. Listo. Impacto y retos para el paciente. Bueno, masticar se volverá más sencillo ya que los dientes faltantes son reemplazados, por supuesto, ¿no? A no tener dientes y sí tener es diferente. La apariencia también mejora, ya que los músculos faciales de las mejillas y los labios pues evidentemente se realzan. Evidentemente los pacientes se empiezan a sentir versus que se sienten más adultos porque utilizan prótesis removible, pero evidentemente ya cuando la tienen en boca, pues obviamente toda su cara cambia, ¿no? Entonces, el habla mejorará, ya que las prótesis están diseñadas para permitir la emisión apropiada de sonidos cuando están bien adaptadas y todo el periodo, como les decíamos, de adaptación que necesita, y la autoestima subirá. Sin embargo, el trauma y estrés emocional, pues siempre va a estar ahí, sobre todo para la parte de dificultad funcional, incomodidad, como les decía, ¿no? Masticar, deglutir, todo eso es un reto. En cuanto también impactos del paciente, pues tiene que ver mucho la parte social, ¿no? 1 de cada 3 pacientes no asiste a actividades sociales. 29% deja de comer en público. Les digo que los números son fuertes, sí son como impactantes en cuanto a que el 16% incluso siente timidez siente timidez en la intimidad y el 11% evita salir con amigos y familiares, ¿no? Les cuesta trabajo, ¿no? Pierden como esa seguridad. Bueno, impacto y retos para el paciente, seguimos un poco con esto. Aún con prótesis bien ajustadas, muchos pacientes tienen expectativas irreales que conducen a la insatisfacción y a la pérdida de confianza. Y no solamente pérdida de confianza en uno mismo, pérdida de confianza en el mismo odontólogo, porque siempre que tengan estas dudas, evidentemente ellos probablemente nos culpen a nosotros de todo, ¿no? Nosotros, como les decíamos, jugamos algo importante que es que si no les informamos de la mejor manera, pues también estamos siendo responsables de muchas cosas. Sin embargo, pues esta falta de comunicación, por eso es crucial, no la falta de comunicación, sino la comunicación es crucial para que los pacientes no tengan estas expectativas tan altas y entonces cada vez, en vez de estar más felices, estén más deprimidos. Relación profesional-paciente. Bueno, y viene, es como un poco de resumen de toda la parte que les decía. La fórmula del éxito a lo largo del plazo de las prótesis es bueno que el mismo odontólogo adapte el cuidado de cada etapa del viaje. La atención integral de los usuarios de prótesis requiere de los profesionales en habilidades técnicas, así como apoyo psicosocial, a través de la escucha activa, la comunicación, no solo de nosotros con ellos, incluso con las personas que están alrededor de nuestro paciente geriátrico, porque muchas veces ellos a lo mejor no tienen una explicación o a lo mejor no escuchan bien, ¿no? Entonces tenemos que dirigirnos a la persona que la lleva, que se está preocupando. El aspecto psicológico de la rehabilitación de prótesis completa es también de gran importancia y la relación pues, paciente-profesional, como les decía, es primordial. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos de un profesional y de la plena cooperación del paciente, pues sigue siendo imposible satisfacer las expectativas tanto del profesional como del paciente. Pero cuando se logra tener esta comunicación y esta satisfacción entre ambas partes, pues créanme que es maravilloso. ¿A qué se expone un usuario de prótesis durante el día? Bueno, imagínense, al día hacemos 6.441 mordidas, articulamos 7.439 palabras en tan solo un día.
Bueno, y aquí justamente hablando de la parte de importancia, hay productos especializados justamente que nos van a ayudar a que el paciente coma, sonría, viva una mejor vida, ¿no? ¿Qué buscamos? Pues mantener la confianza de sus pacientes el día a día, de nuestros pacientes, siempre, ¿no? Y que como la imagen se vea, que tenga esa seguridad. ¿Cuántos no hemos visto justo a personas mayores de 60, 70 años que tienen más energía que nosotros y que se sienten que están agradecidas con la vida, con todo, y que esto también es parte incluso hasta de una prótesis removible que pueda estar funcionando bien en boca? ¿Cuál es el problema número uno justamente de las quejas de los usuarios de prótesis dentales? 86% son justamente alimentos atrapados. Justo. No sé si ustedes pueden hacer este ejercicio con sus pacientes, yo se los agradecería mucho. Pregúntenle qué es lo que más les molesta o qué es lo que más, el reto más fuerte. ¿Qué son los adhesivos dentales? Para nosotros justamente los adhesivos dentales están comercialmente disponibles, ¿no? en materiales. Para nosotros es un apoyo que puedes encontrar tanto en crema, polvo, líquido. Ustedes seguramente conocerán diferentes, que se aplican en la superficie para mejorar la retención, estabilidad y desempeño de la misma, pero solamente en prótesis bien ajustadas. Eso acuérdense muchísimo. El uso de adhesivo dental va a ser siempre en prótesis bien ajustadas. Justo a qué nos va a ayudar, bueno, está bien documentado que incluso las prótesis clínicamente bien ajustadas presentan movimiento multidireccional a través de los ejes vertical, lateral y antero-posterior mientras están en uso. La verdad, una prótesis removible por más ajustada, pues evidentemente va a tener este movimiento natural hasta de los propios músculos. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer con un adhesivo? Bueno, mejorar la estabilidad, la retención, aumentar esta fuerza de mordida hasta un 38%, como decíamos que pues se veía disminuida, la confianza y seguridad y satisfacción, pues al usar una prótesis como tal. Estoy yendo un poquito más rápido porque creo que, bueno, o sea, vamos bien de tiempo, pero para que podamos tener como justo la parte de dudas. De todos modos, mañana también tendremos otra charla, una como segunda parte, para que podamos continuar también con el tema. Pero bueno, sigo. Aquí específicamente vamos a hablar de Ultracorega. Ultracorega, seguramente ustedes lo conocen, es una marca de GlaxoSmithKline, es un adhesivo para prótesis que nos van a dar ciertos beneficios. Justo en esta parte. Aquí ustedes pueden ver una tabla comparativa en cuanto a que Ultracorega, en la parte izquierda, redujo los alimentos que quedan atrapados en las prótesis superiores en un 74%. Fue un estudio justamente aleatorio, donde se evaluó el uso de hecho en los dos es el uso de, la comparación de un uso de adhesivo y el otro de no uso de adhesivo, ¿no? Aquí si se dan cuenta en la parte izquierda, se los voy a señalar aquí, justo este es el peso de partículas de maní. Se hizo un estudio donde pues evidentemente digamos que se comía maní triturado, y es el peso de partículas de maní recuperadas por debajo de la prótesis. Si se dan cuenta, esto es todo el maní que quedó atrapado abajo de la prótesis. Sin embargo, con el uso de un adhesivo, con el uso de Ultracorega, hubo una reducción de hasta un 74% de justamente de restos de comida atrapados. Eso es importantísimo. Y en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver justo los resultados de un estudio que evalúa la confianza de los pacientes para morder alimentos. Bueno, esta es la que sigue, perdón. Aquí justamente estamos hablando un poquito de la parte de fuerza masticatoria hasta que se suelta la prótesis de intervalos en una hora. O sea, el estudio fue comparativo, utilizaban Ultracorega versus no Corega, y después de una hora, justamente la fuerza de mordida, si se dan cuenta, igual de Ultracorega, fue mucho mayor. Allá, aquí, justo es lo que les comentaba. Este gráfico nos muestra justo cómo las puntuaciones subjetivas del mismo paciente, y lo repito y creo que lo repetiré a lo largo de toda esta charla, es en prótesis bien ajustadas. Sé que tenemos mucho la idea de que Corega se utiliza un adhesivo cuando una prótesis está desajustada. Sin embargo, créanme que todos los estudios que les estoy mostrando están hechas en prótesis ajustadas, pero que queremos ayudar a que el paciente tenga mayor estabilidad, mayor retención y mayor, incluso, pues, como les decía, una mayor experiencia de vida. Esto es importantísimo. Justamente los tres nos muestra que hubo una mayor satisfacción, una mayor comodidad, una mayor confianza
versus a no utilizar adhesivo. Esta es justamente una puntuación subjetiva, donde digamos que la parte de 5 era como el mayor grado, ¿no? El 0 pues era nada. Entonces, la satisfacción mostrada con el uso de un adhesivo, si se dan cuenta, es bastante importante porque el paciente simplemente tiene la confianza de morder un alimento, de alimentos variados. Como decíamos, siempre necesitamos este cambio, ¿no? de alimentación es casi pues indiscutible que va a cambiar en algo. Sin embargo, queremos que los pacientes tengan esa confianza de comer, de sonreír, de todo lo que necesitamos para que un paciente se sienta plenamente feliz. Y bueno, obviamente con nuestra ayuda. Aquí, evidentemente, se muestra el adhesivo al final, justamente es un conjunto de polímeros que nos ayuda a la parte de que cuando es hidratado, y esto es importante, cuando es hidratado nos ayuda a que durante 12 horas evite, y de hecho aquí lo pueden ver, el atrapamiento de alimentos, ¿no? No es que los elimine todos, ¿no? Pero ya les habíamos hablado en la gráfica pasada, hasta un 74% menor cúmulo de comida van a tener atrapados. Y si bien lo recuerdan, el 86% de los pacientes se quejaban y ustedes me van a hacer el favor de hacer ese compromiso. ¿Qué les parece? Que pregunten a sus pacientes ¿cuál es tu experiencia o realmente qué es lo que más te afecta de utilizar una prótesis removible o qué es lo que más te disgusta? Y verán que ese 86% seguramente está entre sus mismos pacientes. Entonces, aquí se dan cuenta, hay atrapamiento de los alimentos sin adhesivo, y con adhesivo se ve básicamente que el alimento queda por fuera. Y esto, como les decía, alrededor de 12 horas efectivas al día. Bueno, la parte de ultracorega, digamos como un tipo justo resumen, es que mejora la comodidad, la confianza y la satisfacción con las prótesis dentales. Eso es importantísimo. Bien ajustadas, otra vez, bien ajustadas. Mejora la confianza para morder variados alimentos, aumentando la eficacia masticatoria hasta un 38%. Sella la prótesis dental, evitando el ingreso de comida entre las prótesis y la encía. Y que aquí es importantísimo, y volvemos y lo recalco otra vez, la parte incluso psicológica del paciente. Un paciente me decía, es que también cuando se me mete menos el alimento, siento menos mal olor, ¿no? Y me decía, de verdad que desde que yo utilizo adhesivo, desde que utilizo ultracorega, me siento mucho más cómoda. Y cuando no se me mete la comida, evidentemente vamos a hacer este sello que nos va a permitir a que no haya mucosa irritada. Ustedes simplemente, y perdón que les ponga este ejemplo tan burdo, pero simplemente piensen en una piedra en un zapato. Por más pequeña que sea esta piedra, nosotros vamos a tener sentimos que es como una piedra de dimensiones grandísimas, ¿no? Nos va a molestar. Por eso, el uso de un adhesivo nos va a ayudar a que justamente esas partículas de comida no dañen la mucosa, ¿no? Aquí es importante, y esto creo que les estoy remarcando muchas cosas, pero esto también es muy importante, la parte de la aplicación de ultracorega. Muchos pacientes llegan a tener a lo mejor una experiencia no tan agradable con justamente el uso de un adhesivo, porque la aplicación es incorrecta. Esta es una aplicación correcta con digamos que con nuestra presentación normal de esta boquilla, que ya mañana les haré como un hands-on donde les enseñe cómo se coloca, pero bueno, ahorita lo vamos a ver aquí. Con esta, si se dan cuenta, van a ser, básicamente en superior solamente van a ser 3 puntos, alejado de los bordes de prótesis. Eso es importante, porque evidentemente si ustedes le colocan la corega aquí, pues evidentemente se va a desbordar, ¿no? Entonces, en prótesis superiores con esta boquilla, que es digamos como la tradicional, son 3 puntos en superior. En la prótesis inferior son solo 2 puntos, que obviamente nosotros también al colocar, esto es importante, que la prótesis debe estar seca y la mucosa debe estar húmeda. Para que esto funcione, para que obviamente como les digo, los polímeros que tienen corega se hidraten, necesitamos que la mucosa esté húmeda, y así también se va a recorrer el material. Aquí solo con 2 puntitos pues se va a recorrer hacia adelante. Y en prótesis parcial, sí, aunque no lo crean, o muchos pacientes o muchos de ustedes sean incrédulos ante la aplicación de corega en una prótesis parcial, se va a utilizar y les funciona muy bien. Ya lo verán. Vamos a poner justo un video de aplicación
y si no lo ven, que por favor el doctor Jair me diga, ya le estoy dando clic, uso incorrecto. Esto es básicamente lo que la mayoría de los pacientes hacen, colocar una cantidad exagerada, y yo sé que cuando lo están viendo dicen, sí es cierto, mis pacientes lo utilizan así, una cantidad exagerada de Corega, e incluso le ponen atrás, ¿no? Ya quieren hacer su sellado periférico básicamente con Corega. Entonces, al ustedes colocar esta cantidad de material, evidentemente se va a desbordar. Se va a desbordar por doquier y entonces los pacientes empiezan a decir, no, es que me da asco, es que no, incluso pueden hablar hasta del costo, me cuesta caro porque en 3 puestas ya me lo acabé, y todo esto es erróneo porque en realidad la colocación está incorrecta. Aquí, en el uso correcto, yo me atrevería a decirles que cada paciente necesita, digamos, hacer 2, 3 pruebas previas a que encuentren su cantidad específica. Aquí estamos hablando de estos 3 puntos, como les decíamos, alejado de los bordes de las prótesis, y lo que necesitamos justo es hacer esta presión. Acuérdense, prótesis seca, mucosa húmeda, y se dan cuenta, evidentemente, incluso con la saliva, pues como va a ser esta pequeña red, se va a esparcir y no necesitan más cantidad, pero les vuelvo a repetir, yo sí soy de la idea y yo les recomiendo que al paciente hay que tener el tiempo para empezar, para explicarles cómo se usa, porque a veces ni les explicamos o les decimos compren Corega porque ya lo conocen, porque la verdad es que es la marca de confianza de hace añísimos. Sin embargo, si no le damos este tiempo justo para que nosotros les enseñemos, no va a valer lo que nosotros queremos que valga el uso de adhesivo, que es que les mejore estabilidad, justamente menos partículas de comida, ¿no? Que tengan más retención, en prótesis, por ejemplo, que no tienen tanto proceso, que sobre todo son las inferiores. Aquí es como una imagen para que, si me alcanzan a ver un poquito el video, como más gráfica. Y bueno, aquí yo les hablaba de la presentación justo de Corega, digamos como de nuestra boquilla normal, que es esta. No sé si la pueden ver, pero aquí está. Y justo, a lo mejor ustedes si son muy, si les gusta mucho como ir al súper y estar viendo qué nuevas cosas hay, pueden ver una presentación que se llama Ultra Corega Máximo Sellado, que es esta. Les digo que mañana les haré como una presentación de cómo lo hacemos. Y yo creo que incluso Corega Tabs hablaremos también mañana por cómo ve el tiempo. Pero justamente la parte de Ultra Corega Máximo Sellado, lo que nos va a ayudar es que es un aplicador más delgado. Eso es importante que lo sepan. Es la misma formulación. Es la misma formulación, solo que al tener justo esta aplicación más delgada, pues digamos que este aplicador con más precisión ayuda sobre todo a los pacientes que no saben, o sea, que por más que ustedes ya dijeron, es que solo son 3 puntos, es que solo son 2 puntos, el paciente dice, o más bien no dice, sino hace, y le coloca demasiada cantidad. Entonces, lo que nos va a ayudar Ultra Corega Máximo Sellado es que como tiene una punta de precisión, bueno, ayuda a mantener las prótesis dentales cómodas y fijas, evidentemente gracias a sus múltiples beneficios, como un Corega, digamos, normal en cuanto a que es la misma fórmula, bloquea hasta 5 veces más partículas de comida versus el no uso de un adhesivo, ¿no? Y como les digo, para aquellos pacientes que no tienen una adecuada colocación o que incluso tienen problema Parkinson o algo que les dificulte la parte motriz, también se me hace una excelente opción. Este es un pequeño video. Justamente nos habla. Si se dan cuenta, va haciendo una red, justamente. Aquí la forma de aplicarla es diferente. Aquí están justamente haciendo una estructura 3D flexible. Y se dan cuenta que está ayudando a que no penetre la comida o las partículas de comida. Ese es justamente nuestro nuevo producto que se llama Máximo Sellado, como les comentaba. Y la verdad es que yo me he dado cuenta mucho con cómo los pacientes han encontrado justo en este aplicador una forma hasta más fácil en cierto modo, como les decía, para aquel paciente que tiene mucha dificultad en seguir las instrucciones correctas con Corega. Aquí es importantísimo. Vean, les digo que si recuerdan,
nosotros, bueno, yo platicaba de una aplicación, por ejemplo, en una prótesis total superior, con ultracorega, digamos, con una boquilla más grande, como digamos que el original, solamente 3 puntos en la prótesis superior. Aquí, si se dan cuenta, cambia, porque lo que vamos a hacer es, sí, como decirle al paciente, ok, ¿quieres colocarle toda tu prótesis? Vamos a colocarlo, pero lo vas a colocar con máximo sellado porque tiene un aplicado mucho más delgado. Entonces te va a permitir que no haya todo ese desborde, ¿no? Evidentemente no deben de llegar a zonas retromolares porque por más poquito que coloquen, evidentemente va a tener ese desborde. Entonces van a colocar sobre todo el proceso alveolar y eso es en superior. Y van a hacer 2 pequeñas colocaciones, digamos, de forma vertical, haciendo una carita feliz. De hecho, ustedes le pueden decir así de fácil, hacer una carita feliz y es mucho más sencillo, le digo, para aquellos pacientes. Yo me atrevo como para mis pacientes que nunca han utilizado incluso corega, me encanta esta presentación por eso, ¿no? Hay pacientes que son buenísimos desde hace años utilizándolo y me siguen así al pie de la letra mis indicaciones y no tienen ningún otro problema con un corega, digamos, convencional. Pero la verdad es que la forma de aplicarse es muy sencilla. Igual, en la prótesis inferior también vamos a llegar toda la zona retromolar, perdón, en todo el proceso alveolar sin llegar a la zona retromolar, pero si se dan cuenta la cantidad es mucho menor. Y en parciales también. Acuérdense que corega es para el uso de prótesis superiores, inferiores, parciales, que yo sé que ustedes podrían decirme, bueno, ok, te puedo entender que en una prótesis total yo puedo utilizarlo porque hay, por ejemplo, en inferiores, ¿no? Hay poco proceso, por muchas causas, ¿no? O porque una total es a veces más como complejo, sobre todo si es inferior. Pero muchos me dicen, pero parciales, si tienen los dientes contiguos, si tienen los dientes pilares, y entonces, pero si se dan cuenta, ¿cuál era una de las importancias mayores en cuanto al uso de prótesis o dificultades? El atrapamiento justamente de partículas de comida. Así que esto nos ayuda mucho a que precisamente no haya estas partículas de comida y además ayudarle a cierta carga que están llevando los dientes pilares y que al final, y ustedes lo saben, posteriormente puede ser que estos dientes pilares van a ser también extraídos porque también la fuerza de masticación se fue reflejada en ellos. Entonces también queremos evitar eso con el uso de adhesivo. ¿Cómo va a ser la remoción de prótesis? Muchos odontólogos justo nos preguntan, bueno, ¿y cómo remuevo la prótesis? Esto es importante porque está, digamos que directamente proporcional también a la cantidad que nosotros colocamos de adhesivo. Eso es importantísimo. Aquí, la primero que podemos hacer es enjuagar su boca con agua. Si es tibia, es mejor. Quitar suavemente la prótesis con movimientos circulares para no lastimar. Remover los residuos de adhesivo con agua tibia y con un cepillo suave. De preferencia, el cepillo debe ser únicamente utilizado para prótesis, ¿ok? Y, bueno, posteriormente utilizar las tabletas Corega Tabs para una mejor limpieza de las prótesis, que, como les comento, yo creo que también por el tiempo, ahora vamos a terminar un poquito de Corega. De hecho, por favor, doctora o doctora, usted indíqueme, porque si no también podemos hablar, para no irnos corriendo, de Corega Tabs mañana, o sea, como cerrar un poquito con Corega. Ok. Como usted me indique, doctor. ¿Sí, me escuchas? Bueno, sí. Ahorita son las 9, pues no sé si quieras otros 5 o 10 minutos y luego pasamos a las preguntas que tenemos. No sé cómo usted opine, doctora Lili. Sí, está bien, no hay ningún problema, ¿no? ¿Te tardarás más de 10 minutos? Pues yo creo que puede ser como unos 10, 15 minutos. Yo decía para la mejor dejarlos como un poquito así para mañana, como de, bueno, ahora ya sé cómo quitármela, pero quiero como saber más de Corega Tabs. Podemos iniciar con ¿les parece que les paso 1 o 2 diapositivas más de Corega Tabs? Y mañana lo reforzamos. ¿Le parece? Perfecto. Sí, porque hay algunas preguntas para que nos apoye con la respuesta, ¿sale? Sí, eso es lo que justamente quiero. Perfecto. Entonces, gracias, doctoras. Gracias, doctor. Ok, vamos entonces, como les decía, la parte de remoción de las prótesis es importante, pero recuerden que la dificultad de remover una prótesis también está muy, como les decía, está íntimamente relacionada con la cantidad de Corega que utilicemos. Si un paciente coloca Corega de manera correcta, créanme que la dificultad para eliminarlo
va a ser mínima, porque aparte va a tener una duración de 12 horas, entonces no tendría, la idea de nosotros es que evidentemente nuestro adhesivo Corega lo que haga es que les dé esta ayuda a estas 12 horas y posteriormente en la noche hagamos todo este ritual de limpieza y quitarlo y que nuestros tejidos suaves también descansen. Aquí, justamente, la importancia de las deficiencias en la higiene. ¿Cuántos pacientes también, hemos visto, yo lo veía mucho, sobre todo también en la escuela, evidentemente cuando estamos en servicio social y vemos cada caso, que yo sé que es complejo, que a veces repetimos en nuestra consulta privada, pero a veces no, a veces la vida se muestra un poco más tranquila, no lo sé. Bueno, en cuanto a la parte de estomatitis protésica también, ¿no? Hay mucho riesgo para la salud en cuanto a la falta de control microbiano que afecta a la ecología de la boca. Nosotros sabemos que, como les decía, estomatitis protésica como tal, ¿no? Infecciones sistémicas, caries en usuarios de prótesis parciales, lo que les decía también. Los pacientes a veces ni siquiera se están limpiando sus dientes pilares, no se están quitando la prótesis. Daño a las prótesis siempre, porque teniendo estas deficiencias en la higiene, vamos a tener como dificultades en cuanto a que va a haber daños abrasivos, y eso también lo vamos a ver mañana. Daños químicos, ¿no? Y empañamiento de elementos metálicos. Eso también puede ser que cuando nosotros vamos viendo nuestra prótesis y lo estamos limpiando incorrectamente, vamos a ver que la verdad, la estética de nuestra prótesis también se va perdiendo. ¿Cuántos pacientes incluso también no son son fumadores o tienen alguna actividad que afecte a esto? Entonces, pues sí es importante que tengamos una adecuada limpieza. Reducción de la comodidad. Bueno, como evidentemente tenemos mala higiene en las prótesis, pues afecta en todo. De hecho, se puede ver, o sea, nosotros podemos ver incluso en la misma prótesis una acumulación de placa dental visible, lo vemos, ¿no? De hecho, también seguramente es su caso que muchos de ustedes han removido una prótesis y ven sarro, cálculo en la prótesis. Y entonces es importante que nosotros, y con esto, incluso con esto quiero cerrar, les digo, para continuar para mañana, y vayan pensando esto, ¿qué indicaciones le dan a sus pacientes para la limpieza de sus prótesis? Porque me ha tocado también muchos pacientes que, y les digo, a veces pasa que no sabemos si el paciente está culpando al doctor o el doctor está culpando al paciente, pero hay muchos pacientes que incluso dicen, jamás me dijo que me la tenía que quitar. Pero es removible, pero el doctor nunca me dijo que me tenía que quitar mi prótesis, nunca me dijo que tenía que lavarla. Mañana les digo, vamos a ver el alto porcentaje de pacientes que lavan sus prótesis con pasta dental y no es para nada lo correcto. Entonces, ¿qué les parece que se queden con esta pregunta? ¿Qué les recomiendan a los pacientes? Los pacientes incluso, ¿qué les cuentan de cómo las limpian? Y mañana proseguimos con el tema. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Yair, tu micrófono. Sí. Hola, no, padrísima, muy interesante, y pues aquí tengo algunas cositas, algunas preguntas. ¿Qué le pareció, doctora Lili? Muy bien, muy completa y sobre todo muy didáctica. Muchas gracias, Así doctora. Sí, no, gracias a ustedes. Perdónenme por mis rayones, ¿verdad? No soy máster en el dibujo, ya me di cuenta. Muy bien. Bueno, pues aquí hay bastantes saludos y voy a pasar a preguntas. Fernando Juárez, saludos. La doctora Leticia Vaca Ángel, excelente plática. El doctor Alberto Benito, lo más gratificante es ver los pacientes sonreír con sus prótesis. Lili Corona, excelente ponencia, doctora Ana Laura Martínez Ricardes. Aida Sánchez, buenísimo tema, doctora. Excelente charla, muy interesante. Rosalía, muy interesante. Creo que la gente estamos muy, interesados en el tema, y bueno, de las preguntas que nos envían la gente también que nos está escuchando, que la escuchó más bien, el doctor Luis Ambrís Alvarado, él nos pregunta, ¿qué tiempo de durabilidad le da usted a, por ejemplo, este rebase que puso, de acuerdo a las cantidades, si lo tiene que hacer diario el paciente? Eso es lo que él nos pregunta. Si bien entiendo, se refiere a la duración de Corega o del adhesivo en boca. Bueno, más bien en la prótesis, ¿no? Así es. Sí, bueno, clínicamente comprobado, realmente Corega da una duración de hasta 12 horas. Evidentemente, cada paciente es diferente y eso es siempre
O sea, creo que siempre es como el inicio de cualquier cosa, ¿no? Cada paciente es diferente, la salivación también es diferente, puede ser incluso desde 8 hasta 12 horas, dependiendo cada paciente, pero esto tiene un porqué, o sea, no queremos que pase de estas 12 horas porque queremos que el paciente todos los días se remueva, pero, bueno, remueva obviamente Corega y se quite la prótesis. El doctor comentó un rebase, yo no lo llamaría tanto rebase porque a lo mejor ahí nos podemos confundir con que lo que queremos es que una prótesis mal ajustada le coloquemos Corega y entonces con Corega va como a sustituir el cambio de una prótesis, y no. Recuerden que la utilización de Corega es solo para prótesis bien ajustadas, que si bien a lo mejor algunos tienen problemas anatómicos donde tengan poco reborde y evidentemente por eso tenga poca estabilidad, evidentemente se puede utilizar ahí, sin embargo, siempre debe de ir para prótesis que están bien ajustadas y que solamente queremos darle al paciente un plus, ¿no? En cuanto a comodidad y menor partículas de comidas atrapadas. Eso es realmente lo importante que también tenemos que siempre ver con Corega. Ok, perfecto, ¿no? Y qué bueno que, bueno, se aclara aquí, ¿no? Que no es un rebase, simplemente tienen que ocuparse de la manera adecuada. Otra pregunta que nos hacen aquí también del público es, ¿se puede aplicar en prótesis flexible? Sí, de hecho, ustedes, y me encantaría, aquí la mejor respuesta siempre a todas sus preguntas también es que ustedes lo hagan, ¿no? Nosotros justamente se han utilizado Corega en prótesis flexibles y no han tenido ni mayor problema, de hecho al contrario les funciona porque si bien sabemos las prótesis flexibles llegan a tener pues mayor incluso movilidad, ¿no? Entonces nos va a ayudar para que haya menos cúmulo de comida y se sienta más cómodo, sin ningún tema. Perfecto. Bueno, aquí nos pregunta la doctora Diana Cardoso, ¿cómo me pueden hacer llegar muestras de Corega a mi consultorio o visitas del representante? Entonces, bueno, sí, es pregunta, ¿no? No, está buenísimo y miren, de hecho les voy a permítanme tantitito porque quiero, en lo que estamos respondiendo las preguntas, les voy a ir poniendo mi correo y mi teléfono, o sea, por si alguien mañana ya no puede ver la plática o no sé, que se va a quedar grabado, eso es como el plus. Este es mi teléfono y este es mi correo, por si alguien quiere hacerme llegar incluso su nombre, que está interesado en muestras, yo ya los puedo referir. Tenemos una parte que se llama visita virtual, a los doctores que no visitamos, evidentemente porque nos gustaría estar en todos lados, pero no podemos. Se hace como esta interacción vía virtual y posteriormente se mandan muestras. Sin embargo, ahí está mi teléfono, está mi correo y con toda confianza, siéntanse con esa confianza de escribirme para que yo pase todos sus datos. Ok, también nos acaba de escribir también aquí nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina, fluida plática llena de tips, felicidades doctora, les manda a saludar, y bueno, también aquí, saludos doctor. Un comentario de un doctor, a ver, permítame nada más para ver, ok, el doctor Sánchez, Bello Sánchez, el uso de este producto no es tan recomendable por el alto contenido de zinc que presentan algunas pastas y por las alergias que provocan. Lo mejor es revisar el buen ajuste y elaboración de sus dentaduras. Bueno, no sé qué. Aquí, perfecto. Sí, aquí tenemos un punto importantísimo que yo al doctor le rescato. Primero que nada, gracias por el comentario. Y le rescato que evidentemente tenemos que sí o sí estar al pendiente del buen ajuste. Siempre, acuérdense que y se los dije muchas veces, la parte de la información, de la comunicación con el paciente, hay pacientes que a lo mejor nunca se sintieron cómodos con su prótesis y nunca se los dijo al doctor y el doctor nunca lo preguntó. Y entonces se quedó así. Y entonces, ¿cuántos de nuestros pacientes utilizan la prótesis antigua para comer y la nueva nada más para fotos? Eso es, sí, doctor, totalmente de acuerdo. Pero, qué bueno que lo menciona. Nuestro adhesivo dental, desde el 2010 aproximadamente, se eliminó el zinc que contenía. ¿Por qué? Si bien se encontraron estudios donde podía tener como problemas de enfermedades neurológicas con el uso excesivo de zinc, si bien sabemos que tampoco es que se deba de comer el Corega, porque lo hablábamos, ¿no? Con una buena aplicación de Corega son pequeñas cantidades donde no tendría que haber, o es mínimo, la parte que se llega como a consumir. Sin embargo, justo como habían estudios donde esta parte de zinc en cantidades altas
provocaba disminución de cobre y la disminución de cobre provocaba este entumecimiento, justamente problemas neurológicos, se quitó totalmente el zinc. Así que, doctor, por favor, siéntase totalmente tranquilo de poder recomendar nuestros adhesivos, y si es de una forma correcta, pues qué mejor, porque así todavía hay mayor uso. No, interesante pregunta y excelente respuesta, ¿no? Creo que nos quedó muy claro a todos, me parece muy bien. Doctora Lili, no sé si tenga alguna otra pregunta o apunte, pues para cerrar el día de hoy, para que mañana podamos seguir adelante, ¿verdad? Sí, claro. Mira, lo que yo quería preguntar era, hay algunas personas que no tienen una buena higiene, sobre todo ya cuando tienen la dentadura total. ¿Qué pasa si no tienen esa buena higiene? ¿Se podría, aparte de la estomatitis, producir algún tipo de micosis o algún tipo de infección o de contaminación del tejido? Sí, sí, claro, o sea, por supuesto, bueno, no con el uso de adhesivo. Si estamos hablando a lo mejor, independientemente del uso de adhesivo, pues sabemos que incluso la parte pues de candidiasis, ¿no? De todo este tipo de problemas micóticos, como bien lo decía doctora, pues se van a presentar. Y evidentemente vamos a tener problemas, a lo mejor en totales, pues ya no hay dientes, pero en donde son parciales, evidentemente podemos tener, claro, de perder esos dientes. Pero si estamos hablando en cuanto a uso de corega, o sea, que si el uso de corega nos puede causar como no, o sea, para nada, pero sí es importante que el paciente y el doctor entiendan que debe de remover ese adhesivo, porque también hay pacientes que y vuelvo a lo mismo, todo es por la colocación. Hay pacientes que creen que corega es cuando no les queda la prótesis, entonces se colocan muchísima cantidad y aparte al otro día no se lo quitan. Se están colocando y entonces la gente empieza a creer, o el doctor creyó que fue el problema de corega, ¿no? Como de, no, es que tienes problema en tu prótesis por corega, porque ahí se metió la comida, o sea, ellos creen que realmente, y no es cierto, al contrario, corega lo que nos va a evitar justamente utilizándolo correctamente es que haya menos cúmulo de comida y por lo mismo haya menos afecciones en la mucosa oral por el uso de prótesis. Oye, ¿y qué opinas de los pacientes que usan la prótesis en la noche y se ponen corega? Bueno, perfecto. La verdad, es la realidad, ¿verdad, doctora Lili? Pues Esa es la mira, realidad. te lo digo por la práctica. Sí, sí. No, aquí la verdad es que sí hay que enseñar a nuestros pacientes que evidentemente, como le decía, las 12 horas, estamos hablando de las 12 horas del día, ¿no? Lo ideal no es que en la noche evidentemente se coloquen corega, porque al contrario, yo soy de la idea evidentemente de que la noche tiene que pues descansar el tejido, ¿no? Y limpio, porque tampoco vamos a quitar y nos quedamos con toda la comida, no, removerlo, ¿no? Y que además tiene que pues tener esa tranquilidad, nuestros tejidos blandos, ¿no? De no tener algo que nos esté molestando. No. Sí platicar con nuestros pacientes que el uso de corega es durante el día y que las prótesis de preferencia se deben de retirar por las noches para dejar descansar y respirar a nuestros Pues sí, pero tejidos. mira, así como tú hablabas del aspecto psicológico, hay muchos pacientes que no quieren que su marido les vea sin dentadura o que tiene razón. Su esposa les vea sin dentaduras porque se ve menos machín o alguna cosa así, ¿no? Entonces, insisten en ponerse la dentadura las 24 horas del día, por eso te lo pregunto. Ah, sí. Bueno, yo le recomendaría, si es en caso extremo, porque sí es cierto, y sí, tiene toda la razón, doctora, sí hay pacientes que no se quitan en la noche. No, que no le coloquen corega, o sea, que nada más lo utilicen sin corega, ¿no? Y que realmente lo dejen para cuando en las mañanas que necesitan como toda esta parte de comer, hablar, ¿no? Yo les recomendaría eso. Evidentemente diciéndoles, sí, no es lo ideal, pero si te la vas a colocar, colócatela así, sin. Oye, yo les digo a mis pacientes que usar la dentadura en la noche es como dormir con zapatos, ¿no? Como que sí. no dejan que el tejido se afloje, se oxigene, se relaje, que esté en su estado natural. Pero bueno, ni así entienden. Sí, es complejo, es cuando ya decimos, bueno, vamos a ponerte unos implantes y es que no, pero ya es otro tipo de rehabilitación en realidad, que es, bueno, sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí, desgraciadamente hay que ser muy contundentes con los pacientes y hay pacientes que desgraciadamente, no, aunque seamos así, ¿no? Van a hacer lo que ellos mejor crean conveniente. Exacto. Bueno, muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. ¿Yair, algún comentario? No, pues muy interesante, creo que va a haber muchas más preguntas. Esto, lo del zinc, se me hizo bastante interesante también, porque pues la información, no tenemos mucha información de diferentes, ahora mucho en redes sociales,
pero pues ya basado en investigación científica y con un respaldo, pues es algo que nos da la seguridad de que podemos recomendar a los pacientes si así lo requieren en un momento determinado. Entonces, no, para mí, pues a darle las gracias a la doctora por participar aquí el día de hoy, y esperamos mañana en Martes de Café, pues a ver, va a haber muchas preguntas y bueno, un día coloquial para platicar con nuestros amigos y lo que usted nos diga, doctora Lili. Adelante. Yo por mi parte, buenas. Muy bien, doctora, pues te agradecemos mucho tu plática, estuvo muy interesante, muy constructiva. Muchas gracias. Y mañana nos vemos por aquí para seguir la charla y todo lo que nos quieras decir de los productos de Glaxo, que estén referentes a la prostodoncia total, parcial, fija o removible. Claro que sí, con mucho gusto, les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio, pues nos vemos mañana. Ok, muchas gracias a todos por haberse unido a esta plática, nos vemos mañana, buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos, excelente noche, bye bye.